¿Qué es lo contemporáneo? La contemporaneidad es, pues, una relación singular con el propio tiempo que adhiere a este y, a la vez, toma su distancia. Más exactamente, es esa relación con el tiempo que adhiere a este a través de un desfase y un anacronismo. Quienes coinciden de una manera demasiado plena con la época, quienes concuerdan perfectamente con ella, no son contemporáneos ya que, por esta precisa razón, no consiguen verla, no pueden mantener su mirada fija en ella. Es en verdad contemporáneo aquel que no coincide a la perfección con este ni se adecua a sus pretensiones, y entonces, en este sentido, es inactual, pero, justamente por esto, a partir de ese alejamiento y ese anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aferrar su tiempo. El anacronismo que nos permite aferrar nuestro tiempo en la forma de un demasiado temprano, que es también un demasiado tarde, de un ya, que es también un no todavía. Demasiado temprano, que es también un demasiado tarde, de un ya, que es también un no todavía. Demasiado temprano, que es también un demasiado tarde, de un ya, que es también un no todavía. Y nos permite, además, reconocer en la tiniebla del presente la luz que, sin poder alcanzarnos jamás, está permanentemente en viaje hacia nosotros. Es decir, una vez más, ser puntuales en una cita a la que solo es posible faltar. Demasiado temprano, que es también un demasiado tarde, de un ya, que es también un no todavía. Es decir, una vez más, ser puntuales en una cita a la que solo es posible faltar. Ser puntuales en una cita a la que solo es posible faltar. Demasiado temprano, que es también un demasiado tarde, de un ya, que es también un no todavía. Cuando leemos el título del libro, Ser y Tiempo, la pregunta inicial de Heidegger es por el sentido del ser. Indica que el camino más viable consistiría en esclarecer nuestro propio modo de ser. Este ente que somos nosotros, Heidegger lo llama Dasein. La palabra Dasein es un compuesto de las palabras da, que significa ahí, y sein, que significa ser. Literalmente, ser ahí. Los demás entes simplemente ocurren físicamente. El Dasein, en cambio, existe. Esto lo hace al proyectar posibilidades. De este modo, el Dasein nunca es algo simplemente definido en el presente, sino que siempre es lo que será. Existe adelantado de sí mismo o anticipando a sí mismo. El existir es siempre existir fáctico. La existencialidad está determinada esencialmente por la facticidad, por lo que las posibilidades que proyecta tienen límites. La forma en que se encuentra en ese mundo, cuyos límites lo determinan, es a través de la disposición afectiva, los temples de ánimo. En su existencia cotidiana, el Dasein está en medio de los otros Dasein de forma predominantemente no auténtica. El Dasein vive su cotidianidad de forma caída, en el seno del público anónimo en el que la experiencia y la conducta se rigen por la media. El mundo es el modo de ser del Dasein. No es una cosa o una sustancia con el que hay que hacer contacto, sino el modo del estar ahí que es el Dasein. El ser del Dasein es un anticiparse así estando ya en el mundo en medio del ente que comparece dentro del mundo. Heidegger lo reduce a una sola palabra. Dice, este ser da contenido a la significación del término cuidado. El Dasein se porta con los entes del mundo no de forma desinteresada, sino de manera atenta, ocupándose de ellos. Tiene que lidiar con el mundo. Tiene que hacer efectivo el modo de ser que es, la existencia. Por lo que, quiéralo o no, el mundo no puede más que importarle. En efecto, este momento estructural del cuidado dice inequívocamente que en el Dasein siempre hay algo que todavía falta, que como poder ser de sí mismo no se ha hecho aún real. Aquí nos topamos con el fenómeno de la muerte. Aparentemente, el Dasein no puede ser una totalidad porque muere. La muerte lleva a un término la vida de todo Dasein. Sin embargo, el Dasein no puede experimentar esta terminación.
Como dice Heidegger, la muerte es la posibilidad de la radical imposibilidad de existir. No hay momento en el que la muerte del Dasein no sea posible. Ningún momento de su existencia que no puede posiblemente ser el último. Entonces, la posibilidad de la muerte se distingue de todas las demás posibilidades al ser aquella que condiciona cualquier otra posibilidad. Lo curioso es que la posibilidad de la muerte es la única posibilidad que el Dasein no elige, que no proyecta. La condición de arrojado en la muerte se le hace patente en la forma más originaria y penetrante en la disposición afectiva de la angustia. Darse cuenta de la contingencia y la finitud de su existencia y por tanto de la nulidad en el meollo de su ser. El Dasein que existe de forma propia escucha la llamada de la conciencia y acepta la total responsabilidad de su existencia, para estar desnudo, por así decirlo, en la propia contingencia de su ser. Pero Heidegger dice además que esta resolución es precursora. Se refiere a la disposición del Dasein ante la posibilidad de su muerte. En vez de considerarla de forma impropia, como algo en el futuro que todavía no le toca, algo que prefiere ocultar de la vista, el Dasein se enfrenta y se orienta hacia esta posibilidad. Esto es lo que Heidegger llama el ser hacia la muerte. ¿Cómo es posible entonces este ser hacia la muerte? Pues solo en términos del tiempo, específicamente del futuro. Existe hacia el futuro, esperándolo, anticipándolo. Para todo tipo de posibilidad que proyectemos, experimentamos el futuro como algo que viene y hacia el cual nos orientamos. Pero esto es posible, dice Heidegger, solo en tanto que el Dasein puede, en general, venir hacia sí mismo en su posibilidad más propia. Fíjate que lo que viene no es un momento en el futuro, sino el propio Dasein a sí mismo, en su más extrema posibilidad de subsistencia, a saber, su propia muerte. Su conciencia de que existe constantemente en el borde de su inexistencia. Este es el futuro o el porvenir originario, condición trascendental de toda proyección de posibilidades. Pero esto no es todo. El pasado también incide de forma significativa en la existencia del Dasein. El pasado tiene que ver con nuestra condición de arrojado. Heidegger dice que el hacerse cargo de la condición de arrojado solo es posible en tanto que el Dasein venidero puede ser su más propio como él ya siempre era, es decir, su haber sido. No está olvidado, sino presente. Hablando del presente, pasemos a este último aspecto temporal. El presente originario corresponde a la caída del Dasein, de su vida entre otros en el marco público. Cuando existe auténticamente, el Dasein deja de ser dirigido en sus actos por las normas convencionales y actúa de forma propia. Este actuar no puede ser significativo si se entiende el presente como una sucesión de ahoras, sino solo si el Dasein hace presente el presente. En esta dimensión ontológica, el Dasein no está en un momento abstracto, sino en una situación, en un aquí y ahora, rodeado de entes a la mano que usan sus proyectos. Heidegger da cuenta ahora de este mundo que habita el Dasein al hablar de esta actividad temporal de hacer presente. El hacerme responsable de mí mismo, el hacer de mi vida una vida que valga la pena ser vivida, hacer de mi vida una obra de arte no griegos, el tomar la responsabilidad sobre mi existencia, hacer de mi vida una obra de arte no griegos. Ese es el lugar de la ética. Foucault nos dirá las prácticas de sí sobre sí. Ese es el lugar de la ética, el hacerme responsable de mí mismo, el hacer de mi vida una vida que valga la pena ser vivida, si me lo permiten, la importancia de la ética, las prácticas de sí sobre sí, la ética entendida como cuidado de sí, como cuidado de uno mismo, cuidar de uno mismo, si me lo permiten, la importancia de la ética entendida como cuidado de sí, como cuidado de uno mismo, cuidar de mí mismo, las prácticas de sí sobre sí, la manera como tomo control, dominio, como soy consciente de las maneras como me constituyo a mí mismo como sujeto. Ese es el lugar de la ética. Aquí en este punto es que se conjugan la ética y la política. Los ámbitos de la intimidad y la acción política se cruzan permanentemente. Los ámbitos de la intimidad y la acción política se cruzan permanentemente. Los ámbitos de la intimidad y la acción política se cruzan permanentemente. La ética y la política se encuentran entrelazadas. Lo que hago en mí mismo me prepara e incide en la relación que tengo con los otros. Y esa relación de los otros
esa relación, ese encuentro con nosotros, lo que los otros hacen consigo mismo, termina por aprender. Los ámbitos de la intimidad y la acción política se cruzan permanentemente. El hacerme responsable de mí mismo, el hacer de mi vida una vida que vale la pena ser vivida, porque recuerden que yo soy hijo de una época, pertenezco a una época. No puedo escapar de una época, pero sí puedo modificar, transformarla. Hacer de mi vida una obra de arte, porque recuerden que yo soy hijo de una época, pertenezco a una época. No puedo escapar de una época, porque recuerden que yo soy hijo, pertenezco a una época. Porque recuerden que yo soy hijo de una época, pertenezco a una época. No puedo escapar de una época. Es la filosofía la que sabe los principios y las causas supremas de todo. Los principios de su entidad en cuanto tal. Y esto lo mismo tratándose de física que de ética y de política. La filosofía primera, por ser primera, es el saber supremamente rector. Finalmente, y sobre todo, la sabiduría es el saber que se busca por sí mismo. Es la forma suprema de esa praxis que es la teoría. Por eso, nos dice Aristóteles en frase enérgica, cualquier saber y cualquier ciencia es más útil que la filosofía. Más noble ninguna. Es, tal vez, la mejor definición de lo que Aristóteles entendía por filosofía primera. En definitiva, por ser ciencia apodíctica del ente en cuanto tal, la filosofía no es solo la suprema de las ciencias, no es solo sofía, sabiduría, sino que es la suprema sabiduría, no es solo sofía, sabiduría, sino que es la suprema sabiduría, no es solo sofía. En conclusión, como forma de saber, la filosofía es el saber de los entes en cuanto entes, el saber apodíctico de los principios del ente en cuanto tal y en su omnitud total. Como función intelectual, la filosofía tiene la función de ser sabiduría, más aún, es la sabiduría por excelencia, la sabiduría primera. Finalmente, como modo de actividad, la filosofía es bios teoreticos, la forma suprema y más divina de lo supremo y más divino en el hombre, la vida según el bios teoreticos. Aristóteles ha creado de una manera imperecedera para el resto de la historia humana la idea de una filosofía como ciencia apodíctica, pero Aristóteles quiso además hacer de la filosofía una sofía y una actividad feliz. Music, 24/7. Una eudaimonía. Esto ya puede ser más problemático. Aristóteles tuvo la genialidad de reunir las tres condiciones para que haya filosofía en acto filosófico: la riqueza de la intuición, el perfil aristado del concepto y el rigor apodíctico del conocimiento. Pero al propio Aristóteles debió de resultarle a última hora un poco problemática su idea de la sabiduría y de la vida teorética como la más divina. Esa vida autosuficiente la tiene el hombre por ser filósofo o la tiene el filósofo porque ya como hombre es autosuficiente. Aristóteles optó por lo primero. Pensaron lo segundo otros. Fue el arranque de la idea estoica del sabio, el hombre que se desprende de todas las necesidades de la vida. Aristóteles, debió de sentir sobre sus propios huesos lo que hubiera de problemático en su idea de la filosofía primera como sabiduría, como algo divino y como suprema felicidad. Este hombre, que había escrito en las primeras páginas de su metafísica que el amante del mito es, en cierto modo, amante de la sabiduría, escribe en su senectud: cuanto más solitario y abandonado a mí mismo me ha ido, encontrándome he vuelto más amigo del mito. No es verosímil que Aristóteles hubiera abdicado de su idea de la filosofía. Pero sería posible que su idea de la filosofía como sabiduría, y como la vida más divina del hombre, hubiera terminado por parecerle un poco mítica. Sería el mito del saber. Sea de ello lo que fuere, entre estos dos mitos, el mito que aún no ha llegado a ser un saber y el saber, como mito, Aristóteles ha inscrito su idea de la filosofía como una ciencia, apodíctica de la entidad de todo, y del todo en tanto que es, y solamente en tanto que es. Esto es, someramente descrito, lo que Aristóteles entendió por filosofía. El término saber como mito se refiere a la idea de que el conocimiento y la verdad no son objetivos y universales, sino que están influenciados y moldeados por mitos, valores y creencias culturales. Según esta perspectiva, el conocimiento no es una representación fiel de la realidad, sino una construcción social y cultural que se basa en narrativas y mitos compartidos por una sociedad. Este enfoque cuestiona la idea de una verdad absoluta y objetiva y argumenta que el conocimiento es siempre relativo a la cultura y el contexto en el que se produjo. En este sentido, el saber es visto como un producto cultural y social, en lugar de una representación verdadera de la realidad. Music, 24/7. En general, verás, si te has fijado atentamente. Fíjate atentamente. Fíjate atentamente. Mente.
si te has fijado atentamente. Lo que es útil a un Lo que es hombre, útil a un hombre, lo es también a otros hombres. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Marco Aurelio. 46. Tener siempre presente la máxima de Heráclito. La muerte de la tierra es convertirse en agua. La muerte del agua es convertirse en aire. La muerte del aire es convertirse en fuego. E inversamente. Meditación en mi habitación, meditación. Inversamente. Inversamente. E inversamente. Tres son las relaciones. Una con la causa, que nos rodea, otra con la causa divina, de donde todo nos acontece a todos, y la tercera con los que viven con nosotros. Con los que viven con nosotros. 32. Porque almas rudas e ignorantes confunden un alma instruida y sabia. Un alma instruida y sabia. ¿Cuál es? Un alma instruida y sabia. Un alma instruida y sabia. ¿Cuál es? Sabia. Un alma instruida y sabia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Un alma instruida y sabia. ¿Cuál es? La que conoce el principio y el fin y la razón que abarca la sustancia del conjunto y que, a lo largo de toda la eternidad, gobierna el todo de acuerdo con ciclos determinados. 33. (8) El guía interior es lo que se despierta a sí mismo, se gira y se hace a sí mismo como quiere, y hace que todo acontecimiento le aparezca tal como él quiere. 9. Todas y cada una de las cosas llegan a su término de acuerdo con la naturaleza del conjunto, y no según otra naturaleza que abarque el mundo exteriormente, o esté incluida en su interior, o esté desvinculada en el exterior. 10. (12) Si tuvieras simultáneamente una madrastra y una madre, atenderías a aquella, pero con todo las visitas a tu madre serían continuas. Eso tienes tú ahora, el palacio y la filosofía. Así, pues, retorna a menudo a ella y en ella reposa. Gracias a esta, las cosas de allí te parecen soportables y tú eres soportable entre ellos. También eso te lleva a desdeñar la vanagloria, el hecho de que ya no puedes haber vivido tu vida entera, o al menos la que transcurrió desde tu juventud, como un filósofo. Como un filósofo. Por el contrario, has dejado en claro para otras muchas personas, e incluso, para ti mismo que estás alejado de la filosofía. Estás, pues, confundido, de manera que ya no te va a resultar fácil conseguir la reputación de filósofo. A ello se oponen incluso los presupuestos de tu vida. Si en efecto has visto de verdad dónde radica el fondo de la cuestión, olvídate de la impresión que causarás. Y sea suficiente para ti vivir el resto de tu vida, dure lo que dure, como tu naturaleza quiere. Por consiguiente, piensa. En cuál es su deseo, y nada más te inquiete. Has comprobado en cuántas cosas anduviste sin rumbo, y en ninguna parte hallaste la vida feliz, ni en las argumentaciones lógicas, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el goce, en ninguna parte. ¿Dónde radica, entonces? En hacer lo que quiere la naturaleza humana. ¿Cómo conseguirlo? Con la posesión de los principios de los cuales dependen los instintos y las acciones. ¿Qué principios? Los concernientes al bien y al mal, en la convicción de que nada es bueno para el hombre, si no le hace justo, sensato, valiente, libre, como tampoco nada es malo, si no le produce los efectos contrarios a lo dicho. 2.
En cada acción, pregúntate, ¿cómo es esta respecto a mí? No me arrepentiré después de hacerla. Dentro de poco habré muerto y todo habrá desaparecido. Dentro de poco habré muerto y todo habrá desaparecido.